Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video de nuestro seminario sobre construcción de identidad. En esta ocasión vamos a cerrar un poco el tema del psicoanálisis freudiano. Hay que aclarar que el psicoanálisis no muere como escuela con Freud, sino que prosigue con muchos otros representantes que van a continuar la obra de Freud, a veces tergiversando un poco sus concepciones originales. Hay muchos disidentes también de la teoría psicoanalítica que se forman con Freud y después se van para fundar sus propias escuelas de psicología. De eso vamos a hablar en otros videos. Hoy vamos a cerrar un poco el tema del psicoanálisis partiendo de un concepto que no llegamos a desarrollar todavía, que es el concepto de la libido. Recordarán que cuando hablamos del aparato psíquico apareció el concepto de la pulsión, ¿no? O Trief en alemán, que es la idea freudiana de que hay pulsiones vitales que surgen del sujeto humano y que le permiten actuar. Esas pulsiones para Freud tienen fundamentalmente un origen de tipo sexual. Toda la energía disponible en la vida anímica tiene su origen en la sexualidad. Y esto es lo que se llama la libido, es esa energía vital disponible, que es un concepto que Freud reelabora de algún modo a partir de la vieja concepción schopenhaueriana de la voluntad de vida, que era un concepto de este filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, del siglo XIX, que Freud, sin mencionarlo demasiado, toma prestada, se podría decir, y lo convierte en la idea de la libido, que hay que distinguir de el instinto animal. No es el mero instinto animal en el hombre o en el ser humano, sino que es el modo como el ser humano procesa su energía disponible para llevar a cabo todo lo que hace en la vida, pero esa energía en última instancia sería una energía de tipo sexual. Sin embargo, hay que aclarar algo que es muy importante. Cuando hablamos de sexualidad en Freud, no nos referimos solamente a la sexualidad genital o a las zonas genitales del organismo, sino a una energía que está de alguna manera distribuida en todo el organismo. De hecho, Freud va a hablar de distintas zonas erógenas que van a determinar distintas etapas de evolución psicosexual. Por eso cuando hablamos de Freud se habla de una sexualidad ampliada, no es una sexualidad restringida a la genitalidad. Un libro que trata muy bien este tema y que les recomiendo sobre todo a los principiantes, a los estudiantes de secundario, es este ya clásico manual, Psicología General, de la editorial Capellus. Sus autoras son Davini, Saluzzi y Rossi. En general se dice el libro de psicología de Davini, que es la principal autora. Y en este libro aparece, tiene un tratamiento, digamos, de todas las escuelas psicológicas o de muchos temas de la psicología, pero tiene un capítulo especial sobre Freud y el psicoanálisis, donde aparece muy bien graficado esto que digo de las etapas de la evolución psicosexual. No sé si se puede ver bien ahí. Bueno, en este gráfico vemos cómo a cada etapa corresponde una zona erógena y ciertas características propias de esa etapa, ¿no? Hay una primera etapa que es la etapa oral, que se da entre el nacimiento y los 18 meses, muy aproximadamente, ¿no? Que es la etapa oral, donde la zona de placer del bebé es la boca y el tracto digestivo, fundamentalmente. Es la etapa en que el niño quiere ser amamantado y siente el placer en la boca, en la succión, en el chupar, en el morder. Si el chico no tiene el pecho, a veces hay que darle la mamadera o un chupete, cosa que hoy en día no se recomienda tanto, pero que era muy habitual cuando yo era chiquito. A los chicos le daban el chupete para que no llore, ¿no? Que era como un sustituto del pecho materno. También es la etapa en la que el chico a veces se mete el dedo en la boca, etc. Una segunda etapa que va de los 18 meses a los 2, más de los 18 meses hacia los 3 años, es la etapa anal.
ahí el chico siente el goce a través de su zona anal, su ano y su recto, fundamentalmente a través de la expulsión o retención de las heces. Esto dicen que a veces determina un carácter futuro avaro o muy dadivoso, digamos, ¿no? Regalón, en el sentido que condiciona también la personalidad de las personas el quedar o no fijados a estas etapas. Ahora vamos a hablar del tema de la fijación. Una tercera etapa, de los 3 años hasta los 5 o 6, es la etapa fálica, que es la etapa que coincide con el complejo de Edipo del que hablábamos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Donde el niño asocia su goce con el descubrimiento de sus genitales, el pene en el niño, el clítoris en la niña. Que no hay que confundirse y pensar que se trata de el placer del adulto, que el adulto siente en relación a sus genitales, sino un placer más de tipo simbólico que tiene que ver con, como les decía, el descubrimiento de su genitalidad, aunque todavía el niño no sepa para qué sirve eso, ¿no? Es más un goce de tipo simbólico, se podría decir. Por supuesto, no está desarrollada la función reproductiva en un niño de esa edad. Sí lo va a estar a partir de una quinta etapa, que se puede decir que se da a partir de los 12, a veces 13 años, o a veces antes incluso, que es la etapa de la sexualidad plena, que es la sexualidad adulta, en que ya el adolescente o el preadolescente desarrolla completamente sus capacidades reproductivas, su genitalidad, y está en condiciones de procrear o de reproducirse y procrear un nuevo individuo. Y ustedes dirán, ¿cómo quinta etapa? Si era 1, 2, 3 y la cuarta, bueno, me la salté es profeso, porque la cuarta etapa es una etapa muy particular que Freud llama el periodo de latencia, que algunos lo discuten, dicen que esto no es así, pero el periodo de latencia sería una etapa en la que el niño, ya en edad escolar, ¿no? Transcurre entre los 6 y los 12 años, la etapa de la escuela primaria, en la que el niño decía, de alguna manera, eclipsa su sexualidad o queda eclipsada de un modo muy, muy particular y sublima, dice Freud, es decir, destina esa energía a otro tipo de actividades como el deporte, el estudio, el juego, ¿no? Es la etapa de los juegos, de hacer grupos de amigos, de salir a jugar a la pelota a los chicos, la nena, la muñeca, bueno, más allá de los estereotipos que pueden variar, es la etapa del juego, de que el chico se vuelve un poco hiperactivo. Uno ve los chicos en edad escolar, a los 6, 7, 8 años, y están todo el tiempo corriendo, gritando, saltando. De algún modo, toda esa energía sexual, de esa sexualidad ampliada de la que habla Freud, se destina a actividades que ya no tienen que ver con placeres de tipo sexual como eran en las otras etapas. ¿Qué pasa con las zonas erógenas a posteriori del surgimiento de la sexualidad adulta? No desaparecen esas zonas como zonas de placer, sino que cumplen una función preparatoria para el acto sexual, por ejemplo. Y un excelente ejemplo de esto es el beso, siempre digo yo, ¿no? El beso de una pareja, cuando dos personas se besan, ¿qué función biológica cumple el beso? No sirve para nada, ¿no? En el sentido que no sirve para reproducirse, no tiene ninguna función biológica razonable, salvo como potenciador del deseo, ¿no? Entonces ahí aparece una cierta fijación a la oralidad aquella del goce del bebé. Sin embargo, esa fijación también puede adquirir formas más o menos patológicas, se podría decir, como la adicción al cigarrillo. Las personas que fuman tienen, como se dice, una ansiedad oral, tienen la necesidad de llevarse a la boca algo permanentemente, o las personas que comen demasiado, o también las personas que hablan de más, cosa que nos pasa mucho a los docentes, que hablamos todo el tiempo y tenemos mucha necesidad de hablar. Bueno, eso puede tener que ver desde una perspectiva freudiana con la fijación a una zona erógena, como puede ser la zona oral, la boca, etc.
Y en un momento mencioné la sublimación. La sublimación es este mecanismo por el cual la sexualidad o la energía sexual disponible es destinada a otro tipo de funciones, más aceptables socialmente o culturalmente se podría decir, y es uno de los llamados mecanismos de defensa, junto con la negación, la racionalización, la represión misma puede ser un mecanismo de defensa, que Freud elabora esta idea pero la lleva a su mayor desarrollo su hija Ana Freud, que es la que lo cuida a Freud en la vejez, con quien tenían una relación muy estrecha, y continúa la teoría de Freud, pero funda otra línea de la del psicoanálisis que es la llamada psicología del yo. De eso posiblemente hablemos en otros videos. Freud, en la última etapa de su producción, que es bastante amplia, él vive muchos años, empieza a elaborar una concepción muy interesante que lo lleva a un estudio general de la cultura y de la civilización humana. De hecho, sus últimos libros tratan más cuestiones de esta índole que cuestiones estrictamente psicológicas de tipo individual. Un libro muy característico de esta etapa, que lo publica en 1921, es La psicología de las masas y el análisis del yo, donde trata el fenómeno de la psicología de masas, la psicología colectiva. Ahí habla del ideal del yo ideal y otra serie de cuestiones muy interesantes, pero que no vamos a desarrollar por no extendernos demasiado. Y tiene otro libro muy recomendable que es El malestar en la cultura, también de esta etapa. Freud había elaborado a lo largo de sus etapas, digamos, iniciales, el concepto de la pulsión de vida, que él llama Eros, refiriendo al dios griego del amor, Eros, ¿no? Freud era una persona, como siempre digo, con una amplia cultura literaria, filosófica, histórica, etc. Y siempre adhirió sus conceptos a cuestiones mitológicas, como en el caso del complejo de Edipo. Bueno, él cuando habla de la pulsión de vida, la pulsión vital, refiere a Eros, la llama Eros. Y Eros sería la pulsión de vida asociada a la sexualidad, pero que también tiene que ver con lo constructivo, todo lo positivo que puede hacer el ser humano en su vida, asociarse con otras personas para llevar adelante un trabajo de la índole que fuera, el estudio, escribir un libro tiene que ver con el Eros, ¿no? Con ese goce de llevar adelante una tarea productiva positiva. Pero Freud descubre, o elabora, se podría decir, en un momento determinado, otro concepto paralelo y complementario al de Eros, que es Thanatos, que es la pulsión de muerte. ¿Por qué Freud desarrolla la idea de una pulsión de muerte? Bueno, fundamentalmente porque él vive una época en que la muerte gobierna, se podría decir, aunque suene bastante macabro, pero piensen que Freud, cuando se consolida la teoría psicoanalítica, de hecho en 1910 se funda la Asociación Psicoanalítica Internacional en Nuremberg, Alemania, que va a tener como primer presidente a Carl Gustav Jung, un psicólogo que después se separa de Freud y elabora su propia doctrina. Después vamos a hablar en otros videos de Carl Jung. Decía que cuando el psicoanálisis llega a su consolidación, incluso su aceptación a nivel mundial, es la época en que empieza la Primera Guerra Mundial, o la llamada Gran Guerra del año 1914 a 1918, que tiene un saldo de unas 9 millones de víctimas. Mueren unas 9 millones de personas en esa guerra de devastación entre el imperio alemán o el imperio prusiano, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso, en fin, todos esos imperios, Francia también, Inglaterra, que chocan, colisionan en esa guerra, donde también aparece Italia, después va a aparecer Estados Unidos, y mueren unas 9 millones de personas, y se da una especie de esplendor de la muerte, ¿no? Freud entonces se da cuenta que, de hecho, 2 hijos de Freud van a la contienda como soldados. Freud se da cuenta que el ser humano no solo tiene una pulsión que lo conmina a la vida, sino otra que lo conmina a la destrucción, el odio, la muerte, la agresión, la violencia, etcétera, ¿no? Es una época de grandes revoluciones como la Revolución Rusa y demás. Freud de hecho después también va a vivir muy en carne propia, y tiene que escapar de Austria debido a esto, va a vivir el ascenso del nazismo y de los fascismos
centroeuropeos y del comunismo soviético, que también se cobra un saldo de millones de víctimas. Entonces Freud elabora esta idea y de hecho él tiene que escapar de Austria cuando es ocupada por los nazis en 1938. Se va a Inglaterra, donde va a asentarse el psicoanálisis de la mano en buena medida de Ernst Jones, que es su discípulo inglés. El psicoanálisis se muda a Inglaterra, donde va a tener un desarrollo más seguro, y sus obras son quemadas en el mundo, digamos, fascista, ¿no? Son quemadas las obras de todos los autores judíos y fundamentalmente las obras de Freud. Freud dice en esa ocasión, hace una declaración pública y dice: hemos avanzado mucho, en la Edad Media me hubieran quemado a mí, ahora solamente queman mis libros. Bueno, Freud muere unos pocos días después que empieza la Segunda Guerra Mundial. Si hubiera vivido unos pocos años más, hubiera descubierto que también posiblemente lo hubieran quemado a él por ser judío, y de hecho muchos de sus familiares, de algunas de sus hermanas, murieron en campos de exterminio durante el gran genocidio nazi que se dio en la Europa dominada por Hitler. Así que no es raro que él haya elaborado este concepto de la pulsión de muerte. Bueno, no me quiero extender más. Vamos a dar cierre con esto de alguna manera al psicoanálisis freudiano. Como les decía, el psicoanálisis perdura después en figuras tan importantes como la propia hija de Freud, Ana. También en la figura de Melanie Klein, una gran psicoanalista, y Jacques Lacan, que es un psicoanalista muy particular, del que vamos a hacer seguramente otro video, que se considera a sí mismo el más freudiano de los freudianos, y sin embargo pareciera que enrareciera mucho la teoría freudiana. Bueno, de esto vamos a hablar en otros videos. Espero les haya sido útil. Recuerden suscribirse al canal. Y vamos a continuar en otros videos viendo otros psicoanalistas y también aquellos psicólogos que se separaron del árbol central de la teoría psicoanalítica para fundar sus propias escuelas. Nos vemos y como siempre gracias por estar ahí.